Buenas noches, gracias por acompañarnos de nuevo en esta entrega sobre nuestra economía política en la barra del Observatorio Cotidiano de TV UNAM. Nos acercamos ya al fin de las jornadas constitucionales que cada año el Congreso de la Unión debe llevar a cabo para revisar y en su caso aprobar la ley de ingresos de la Federación y de ahí pasar a la discusión y eventual aprobación del presupuesto de egresos de la Federación. Estamos en las últimas semanas en que la Cámara de Diputados, en exclusiva, estudiará la propuesta hecha por el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda sobre el gasto para el año entrante, una vez que ambas cámaras aprobaron la llamada Ley de Ingresos de la Federación. En paralelo, o no sé si en paralelo, quizás no sea lo correcto decir, las señales con que contamos sobre el desempeño de la economía mexicana este año y lo que podamos proyectar de este desempeño, pues son todo menos halagüeñas, menos alentadoras. Más bien se está ahorita especulando sobre si no creceremos de plano o creceremos apenas por encima del cero. Para conversar con Enrique Provencio y conmigo sobre esta perspectiva que se abre con las jornadas constitucionales y que se define en la política económica de corto plazo, está con nosotros Carlos Tello, profesor emérito de la Facultad de Economía, doctor honoris causa por la Universidad Autónoma Metropolitana, larguísima experiencia como servidor público, secretario de Programación y Presupuesto, director del Banco de México, embajador, y bueno, dedicado toda su vida, diría yo, al análisis, estudio de la economía política, de las finanzas públicas, como se titula el libro que pusiste en circulación hace unos años. Carlos, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias por invitarnos. Enrique Provencio, de nuevo, muchas gracias. ¿Qué tal? Gracias. ¿Qué decimos? ¿Cuál es la perspectiva que abre la aprobación de la ley de ingresos y la fase final de discusión en la Cámara del presupuesto de egresos? Enrique. Para referirme a una de las aportaciones recientes de Carlos Tello, la ponencia que presentó en el 12º Diálogo México Social del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, resumiría la situación diciendo que el panorama sendario de 2020 repite la dosis de 2019, es un escenario de continuidad, de superávit primario, un poco menos que en 2019, pero de superávit primario, con una ligera reducción en términos reales del presupuesto de egresos de la Federación, un crecimiento leve en algunos programas prioritarios, pero un nuevo descenso en la inversión pública y en otros renglones muy importantes del presupuesto. Se trata de un presupuesto de estabilidad nuevamente, pero en un contexto muy diferente, porque en efecto nos aproximamos, como comentaste, a una desaceleración mayor todavía de la economía mexicana, eventualmente a una recesión, y lo que ya es seguro, que vamos a una reducción del producto por persona en México en 2019. Cosa que no nos había ocurrido en mucho tiempo. En mucho tiempo, desde 2009. Cuando la gran recesión. Y por tanto, será un presupuesto restrictivo en condiciones en las que en realidad se necesita un presupuesto que ayude a frenar la desaceleración e iniciar la recuperación de la economía. Carlos Tello. Pues esto que señala Enrique es la verdad verdadera. Es relativamente fácil, no digo conveniente, pero sí fácil reducir y frenar, pero es difícil y toma tiempo promover e impulsar. Entonces, tal economía hoy en día estancada, el presupuesto no es de gran aliento para el próximo año, incluso ya está fijada la cantidad cuando se aprobó la ley de ingresos, porque es lo que determina el presupuesto. Y entonces lo que se puede echar a andar pues va a ser reducido
no va a estar, a mi manera de ver, a la altura de las circunstancias, porque se requiere impulsar decididamente no solo la infraestructura, que ha estado muy resentida y es terriblemente insuficiente en México, sino también los programas sociales. El presupuesto que va a ir a salud, a educación, para solo mencionar los dos capítulos más importantes en materia social, pues es menor que este año. Entonces, simple y sencillamente, no vamos a crecer y es probable que las condiciones generales de la población en México se resientan. ¿Y cómo verías la posibilidad de que si se abriera paso de nuevo el fantasma de una recesión global, viráramos en cuanto a estas decisiones que estamos tomando en estas semanas y meses? Sí, bueno, hoy por hoy está establecido en el plan de desarrollo de este gobierno no incurrir en mayor deuda, solo gastar lo que ingrese a la hacienda pública y no tener un déficit primario, sino tener superávit. Eso está ya establecido en los criterios generales también de política económica que dan respaldo a la ley de ingresos y al presupuesto. Entonces, es difícil, no digo imposible, pero es para mi manera de ver muy difícil que pueda haber un empuje hacia adelante por la vía del gasto público. El secretario Herrera, secretario de Hacienda, nos dijo en el diálogo por un México social hace unas semanas, y lo ha repetido, que hay que prepararnos para desplegar lo que se llama en la jerga una política anticíclica, es decir, una política que salga al paso de las tendencias recesivas y abra la puerta para una posible recuperación de mediano y largo plazo. Pero al mismo tiempo dice el secretario Herrera que no estamos preparados para llevar a cabo esa política anticíclica. ¿Qué quiere decir? Lo que en efecto el secretario de Hacienda dijo en el 12º Diálogo México Social, y lo ha dicho a los medios, es que así como está el presupuesto, no da margen para poder incrementar la inversión, particularmente en el transcurso del ejercicio fiscal, en 2020, pensando ya en el próximo presupuesto. Y que las reglas fiscales, las que permitirían una mayor flexibilidad de acuerdo a las necesidades del ciclo económico, son rígidas. Así están establecidas en la ley. Y de hecho, en los criterios generales de política económica para 2020, el Poder Ejecutivo, la Secretaría de Hacienda que elaboró esa propuesta, lo que le dice al Congreso es que es necesario modificar la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria para darle flexibilidad y de tal modo que si las condiciones de la economía empeoran, se pueda invertir más. ¿Eso qué significaría? Incurrir en déficit primario, acudir al endeudamiento, establecer medidas que permitan reactivar la economía. A eso se refería el secretario de Hacienda, pero por lo que hemos visto hasta ahora, eso no va a ser posible para 2020. Entonces nos vamos a 21 o 22. Probablemente. No sé, cuando haya recesión o cuando ya no haya. Carlos Tello. Ha mencionado el secretario de Hacienda que van a adelantar toda una serie de trámites de carácter administrativo para que se puedan concursar obra pública, sobre todo en el capítulo de caminos. Pues sí, pero hay reglas establecidas para los concursos. Es decir, no puede uno forzar los calendarios establecidos para los concursos porque la gente que concursa debe hacer los estudios del caso y hacer su propuesta, porque de lo que se trata es de ganar el concurso. Y entonces, ya estamos prácticamente en noviembre. Prácticamente en noviembre, sí. Sí, la semana que entra.
bueno, esta semana empieza noviembre, el viernes, Sí. y por más que se adelanten, pues la gente sigue descansando en Navidad. Ajá. Y entonces, en fin, si se puede caminar por ahí, pues qué bueno, pero es poco probable. Y es poco probable que se modifique la ley de responsabilidad. ¿De presupuesto? Presupuesto Y y responsabilidad. responsabilidad. No se ha hecho ningún planteamiento ya. Y, ¿En qué sentido lo modificarías tú esa ley, Carlos? hay un capítulo importante que tiene que ver con el déficit. Ya hubo una modificación menor, pero regresarle a la autoridad, a la Secretaría de Hacienda, al gobierno federal, la posibilidad de incurrir en un mayor déficit que el establecido en la ley. Y no solo para ciertos momentos especiales, sino que tenga la fluidez necesaria. Es decir, no deja de ser interesante que todos los países miembros de la OCDE incurren en déficit, incluso promueven el déficit en Bruselas para que se active la economía de sus países, que va para abajo, porque no solamente es México, va para abajo Europa, va para abajo buena parte de América, según la información de CEPAL, y el único que más o menos se mantiene, y esto nos ayuda, es Estados Unidos, que se mantiene en torno al 2% de crecimiento, ¿no? Y entonces... Pero lo que estamos viendo en estos días es que nuestras exportaciones no crecen, a pesar del crecimiento estadounidense. Así es, así es. Eso sí es estar en un embrollo. Sí. Vamos a una pausa y continuamos, Carlos. Enrique. Carlos, antes de entrar a grabar este programa, comentábamos que este dicho del secretario Herrera iba más allá de las leyes, pero tú acabas de decirnos que hay que modificar las leyes, hay que revisar las leyes en algunos aspectos importantes de esta famosa, para mí tristemente famosa, ley de responsabilidad hacendaria. Pero me decías, no, pero no solo en ese caso no estamos preparados, hay otros aspectos quizás más importantes. Nuestra capacidad de gestión de proyectos, de formulación de proyectos, etcétera. ¿Por qué no nos compartes? Es decir, no basta abrir las posibilidades de un mayor gasto por parte del gobierno. Este gasto tiene que ir a algún sitio, estar destinado a alguna actividad. Y para esa actividad, ese sitio, se requieren proyectos bien afinados para que de inmediato se puedan operar. Y además se requiere gente capaz de operarlos. Gente, ingenieros, no sé yo, de las distintas profesiones que están involucrados. Repito, echar a andar un programa de obra pública toma su tiempo y requiere no solo proyectos, sino gente que los pueda poner en práctica. Yo creo que eso es lo más grave. ¿Y por qué existe esto? Porque hemos vivido más de 20 años en una economía semiestancada, sin proyectos, sin inversión pública. Pues la gente no está preparada porque no lo ha hecho. Se oxidan. Se oxidan. Y Enrique. La paradoja es que junto con tantas necesidades hay también formulados ya muchos proyectos generales, quizá en sus fases primarias. Bueno, tú nos has dicho, Enrique, que según tu información, hay muchos proyectos ya listos para... Una amplísima cartera de proyectos, entre otras razones, porque los programas nacionales de inversiones y de infraestructura de periodos anteriores de gobierno se han quedado incompletos. Y además de que surgen nuevas necesidades,
la Cámara de la Industria de la Construcción, el Colegio de Ingenieros Civiles y las propias grandes compañías constructoras, junto con algunas consultoras, han preparado muchos proyectos de inversión. Hay cartera de proyectos. Pero por lo visto se ha impuesto una especie de sospecha e incluso de temor al Estado desde el Estado mismo, ¿no? Sí. En efecto, porque el propio Estado es el que se jala las riendas y no permite que se desplieguen estas inversiones. Hay muy bajo gasto en inversión pública y en infraestructura. De hecho, el gasto de obra directo del gobierno federal es muy bajo, es de alrededor del 1% del Producto Interno Bruto, cuando llegó a ser de más de 5%. Y por otro lado, el crédito de la banca de desarrollo y también de la banca privada para la obra pública es muy bajo. Esa es la paradoja. Hay recursos, hay proyectos y estamos limitando la inversión. Repito, por lo menos paradójico, pero también es una ceguera nacional. No activar un programa de recuperación y luego buscarle financiamiento, o buscarle financiamiento mientras afinamos los proyectos, ¿no? Sí. En tu ponencia en el diálogo por un México social, Carlos, titulada La fiscalidad en el gobierno de la Cuarta Transformación, apelas a la autoridad, digamos, casi celestial de Adam Smith Sí, para abordar, para desplegar tu crítica a la estrategia o política fiscal actual y no solo actual, y al mismo tiempo para elaborar una especie de propuesta de método para el tema fiscal y presupuestal en particular. allá en el último cuarto del siglo XVIII, cuando se publica la obra de Adam Smith, Investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, en el último apartado de su libro, lo dedica por completo, son más de 400 cuartillas, lo dedica por completo a las finanzas públicas. Y lo que plantea Adam Smith es una cosa muy sencilla. Lo primero que hay que definir son las responsabilidades que tiene, él llamó el soberano, hoy diríamos el Estado. ¿Cuáles son sus responsabilidades? Eso es lo primero que tiene que definirse. Lo segundo, ¿cómo va a abordar esas responsabilidades? Por ejemplo, el servicio educativo o el de la salud. ¿Cómo voy a abordar yo esa responsabilidad que tengo? En tercer lugar, definido el cómo, definir también el tiempo que me tomaría ello. En cuarto lugar, cuánto me costaría en este momento y en los años por venir. En quinto lugar, ver de qué recursos dispongo y, si es necesario, sumarle el crédito. Es decir, primero es el programa con sus distintos componentes y después el financiamiento de ese programa. Nosotros aquí en México hacemos la cosa al revés. Muchos países siguieron lo que está haciendo, lo que sugería Adam Smith, para empezar Estados Unidos, pero Japón, otros países, primero ven la cuestión programática y a partir de la cuestión programática ven los recursos de que disponen, si se pueden aumentar o no, pero es el programa el que jala el recurso. En México no. En México se aprueba la ley de ingresos y luego pues distribuyan esos ingresos. Yo me acuerdo esta canción de Bartola, ahí te dejo esos 2 pesos, pagas el teléfono y la luz y lo que sobra. No, es al revés. Hay que tener luz y teléfono. Carlos Tello propone tropicalizar a Adam Smith, Enrique. Ponerlo al día, Sí. Pero también en esta ponencia que presentó Carlos Tello menciona una ruta a seguir con este procedimiento, por ejemplo en la educación. Sí. Y en efecto es lo que tenemos que hacer en muchos temas, porque el punto de partida es incuestionable. Lo que México está ejerciendo en sus necesidades fundamentales, en la atención a los derechos sociales que tenemos. Los que establece la Constitución. La Constitución es muy poco. ¿Sí? Es muy poco en salud, es muy poco en educación, es muy poco en inversión. Sí. Y por tanto hay que buscar las formas de que sea suficiente. Y eso requiere discutir un programa
y discutir una ruta para llegarse por parte del Estado los suficientes recursos, los que necesitamos. Tampoco es que estemos inventando la ruta, como dice Carlos, existe desde fines del siglo XVIII. Sí, educación, ya que estamos en TV UNAM. Bueno, sabemos que hay un enorme rezago en materia educativa. Hay gente que no es atendida. Y sabemos que la que es atendida tiene problemas de calidad. Entonces nos enfrentamos en educación a un doble problema: ampliar la cobertura y mejorar la educación. Bueno, eso nos lleva directamente a lo que necesitamos hacer para ampliar la cobertura. Bachilleratos, universidades, profesores, en fin, infraestructura. Pero lo más fácil es hacer paredes, ¿no? Sí, levantar paredes, sí, pero poner hay que techos. llenarlas con profesores y estudiantes. Y luego para la calidad de la educación está asociada a las condiciones generales de existencia de las comunidades, de las personas, de sus familias. Está asociada a las escuelas, las condiciones en que están las escuelas, que dejan mucho que desear. Ya hizo el INEGI y la Secretaría de Educación hace algún tiempo todo un inventario de cómo están las escuelas. Sabemos cómo están, que les falta bibliotecas, que les falta agua, que les falta luz. Agua potable. Sí, agua potable, luz, en fin, sabemos cómo están. Entonces, de eso depende la calidad, de todo eso, también de los maestros, pero no nada más de los maestros. Así es. Depende de factores. Digamos, estamos grabando en un momento en que, por así decirlo, el continente más desigual del planeta reimportó la desigualdad como tema central. Sí. La movilización chilena, extraordinaria y preocupante, gira en torno a un reclamo contra la desigualdad. En Quito, de alguna manera, se dio lo mismo. La población indígena. La población indígena, las elecciones en Argentina, también a su manera recogieron este clamor. ¿No sería interesante, Carlos, Enrique, incorporar nosotros también a reflexiones de este estilo, presupuesto, impuestos, Adam Smith, agregarle al recetario, a los 5 puntos? Definitivamente, sí. En este momento la discusión la estamos dando y la Cámara de Diputados también en torno al presupuesto, pero el siguiente paso es que junto con el Congreso, en efecto, como sociedad, discutamos cuál es la ruta para el desarrollo, comenzando por esta, de las reformas necesarias para una hacienda pública suficiente. La Cámara de Diputados realizó un ejercicio muy interesante en este mes de octubre de 2019. Abrió sesiones de Parlamento abierto para discutir el presupuesto 2020 y ahí se dibujaron las insuficiencias, las restricciones, las dificultades operativas, la falta de regla para muchos programas, pero sobre todo se discutió la insuficiencia. Yo digo, continuemos con ese ejercicio. El espacio del Congreso es uno de ellos. Bueno, además es ahí donde al final tendrá que aprobarse cualquier tipo de... Y con esa amplitud de miras que nos propones a partir de las movilizaciones que se están viviendo en muchos países de América Latina, también en otras partes del mundo, por supuesto, pero es la que nos toca más de cerca, ver este gran problema de la insuficiencia hacendaria mexicana, que se traduce en educación, en pensiones, en problemas de seguridad social, transporte, de seguridad, y en salud. salud. En salud ahora se entera uno hoy en la mañana que tenemos un déficit muy serio en materia nada menos que de salud mental, ¿no? Lo dijo el subsecretario encargado. Carlos Tello, estamos terminando. Concluye tú, por favor. Yo diría lo siguiente: si seguimos por este camino de no crecimiento o de muy mediocre crecimiento, no se van a generar recursos, incluso los recursos fiscales, no, porque esos dependen de la actividad económica, y si no hay actividad económica, pues no hay impuestos. Y entonces,
se tiene que echar a andar ya. Para mí el sentido de urgencia es enorme, porque ya dentro de muy poco vamos a empezar el año, 2 meses. Y si 2020 es igual, como todo parece indicar, o muy similar a 2019, pues ya van a ser 2 años. Y 2021 va a estar restringido. Pero lleno de reclamos, Lleno de reclamos. lleno de demandas De enormes. no satisfechas. Así es. Como le llamaban antes, necesidades sentidas. Sí, así se llamaba. Así Sí, le pero decía. entonces hay una especie de perspectiva de acumulación de agravios Así es. con un presupuesto que no está preparado No. para darles cauce. Termina, Enrique, para despedirnos. Me despido en este programa comentando, le hemos dado seguimiento en Observatorio de TV UNAM a la situación presupuestal, a las perspectivas para 2020, pero creo que es una discusión que debe continuar, no solamente en estos espacios, sino en todos los foros, en particular en los legislativos. No, y tenemos una cita para cuando se apruebe por fin el presupuesto de egresos de la Federación, Así es. para pasarle la revista, ¿no? Ahora, en los criterios generales de política económica que le dan cuerpo a los presupuestos, está previsto seguir creciendo en torno al 2%. Así es. Así está. O sea que el propio gobierno no ve la necesidad de cambiar el esquema. Carlos Tello, muchas gracias por Hombre, este excelente gracias. intercambio, conversión, Enrique. Gracias. Como siempre, gracias a ustedes, muy buenas noches.